ya estamos de vuelta aquí en Observatorio. Ahora nuestra sección desde el campus, en la que, como usted sabe, tratamos un tema distinto al que ha ocupado nuestra atención en la parte medular del programa, pero no menos importante, Polín, no menos importante por la coyuntura, por sus significados, por lo que ha sucedido, y pues no podíamos dejar de tratar, y menos contigo que coordinas la cátedra extraordinaria Benito Juárez, el tema de la visita de Francisco a México. Un primer balance, Polín, de lo que ha sucedido en estos días en los que ha estado ya en México el jefe de la Iglesia Católica. Bueno, creo que debemos subrayar 3 puntos, ¿no? El primero es la sobreexposición mediática de la visita del Papa en los medios de comunicación. Creo que la visita del Papa ha ocultado otros temas de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional, y pienso, por ejemplo, a la situación dramática del sistema penitenciario mexicano con el caso Topo Chico, ¿no? Terrible Topo Chico en Claro. Nuevo León. Y entonces que, bueno, además de esta sobreexposición, también desde mi punto de vista la ausencia de voces críticas al respecto, y especialmente desde la laicidad, ¿no? Con excepciones notables como, por ejemplo, la cobertura de Roberto Blancarte o algunas columnas como las de Jesús Silvergos o de Diego Valadez. Ok, pero dirías entonces, por un lado, los medios de comunicación totalmente rendidos ante la visita. Claro. Yo coincido contigo, incluso es abrumador, a mí me resulta agotador también la cobertura, pero además creo que tiene razón. En la mayoría de los espacios un tono festivo, obsequioso, y esto, la mirada laica desdibujada, ¿no? Exactamente, y también eso lo vemos desde la actuación de los dirigentes políticos, ¿no? Siempre aquí nos encontramos otra vez en este dilema de el Papa como a la vez jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y líder religioso sumo pontífice de la Iglesia Católica. Aquí la clase dirigente mexicana justificó su protagonismo en la visita al hablar de visita de Estado, ¿no? Y por lo mismo el Papa ha sido recibido en el Palacio Nacional, lo que fue una situación inédita en México. Pero creo que si se trata de un protocolo de visita de Estado, también tiene la clase política que ser intachable, ¿no? Claro. Y creo que no fue el caso. Vimos pues varias actuaciones pues, que traducen cierto sometimiento del poder civil sobre, bueno, en función del poder político, ¿no? Vimos algunos gobernadores que volvieron a besar el anillo papal, o también la actuación del gobernador de Nayarit, que intercambió un par de palabras con el Papa y que después se retiró en una postura de oración en el Palacio Nacional. Entonces creo que eso no lo podemos ver solamente de forma trivial o anecdótico, sino que muestra que todavía falta en la clase dirigente mexicana una ética pública de la laicidad, ¿no? Que no solamente es un principio constitucional, sino que implica para los servidores públicos un deber de reserva en función de sus propias convicciones Me parece privadas. clave, y tienes toda la razón, y además el mensaje es muy nítido. Si era visita de Estado, debieron de haberse comportado como visita de Estado y punto. No mezclar ellos mismos esta situación. Hay una dimensión que yo la he platicado contigo en otras ocasiones, pero me gustaría en este contexto escuchar tu voz, que tiene que ver con el trato que supone una visita como esta para quienes no forman parte de eso que llaman la comunidad católica, que son muchos, miles de mexicanas y de mexicanos que profesan otras religiones o que no profesan ninguno, y que además ha sido, digamos, una tendencia, un porcentaje que ha ido aumentando en los últimos años. ¿Cuál es tu opinión de este trato privilegiado a una iglesia sobre las demás? Sí, creo que, por ejemplo, eso se hace patente en el mensaje que dio Peña Nieto justamente en el Palacio Nacional, ¿no? Ciertamente habló del Estado laico en su discurso, pero lo hizo de una forma muy restrictiva. Solo habló de la laicidad como libertad religiosa, cuando sabemos que aquí la laicidad mexicana es un proceso histórico de autonomización del Estado y de las iglesias, y que es precisamente este proceso que permite la libertad religiosa, pero también la libertad de conciencia y de convicciones éticas de todos los mexicanos, lo cual sabemos no todos son católicos ni mucho menos guadalupanos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un trato privilegiado a la Iglesia católica, y inclusive en el discurso de Peña Nieto pues hubo en varias ocasiones expresiones como México quiere al Papa Francisco, o este tipo de cosas, ¿no? Donde no se distingue realmente a los mexicanos que no son católicos. Yo estoy de acuerdo, y creo que ahí hay otro tema, digamos,
a reflexionar y que tiene que ver con toda la agenda de no discriminación, claro. porque después de todo el trato privilegiado para algunos, por más mayoritario que sea el grupo, se convierte en un trato discriminatorio excluyente para otros que cuentan, que tienen los mismos derechos, que son tan mexicanos como los católicos y que tienen todo el derecho a profesar o no profesar la religión de su elección. Claro. Un punto, Pauline, habrá que reflexionar una vez que el señor Francisco Bergoglio, como lo queramos llamar, se suba al avión desde Ciudad Juárez y regrese a Roma. Habrá que reflexionar sobre algunas lecciones que dejó esta visita. Harán seguramente los creyentes sus propias reflexiones, harán también los actores políticos otras. ¿Cuáles son las reflexiones o los temas sobre los cuales deberíamos de reflexionar desde la laicidad? Sí, creo que eso es el tercer punto muy importante, ¿no? El mensaje que vino a traer el Papa Francisco a México, un mensaje en algunas ocasiones bastante duro, aunque siempre políticamente correcto, es decir, nunca ha denunciado algunos casos en especial, ¿no? Sino que ha hablado en términos generales. Para quienes tomamos la situación de los derechos humanos en México de forma seria, creo que desde el punto de vista del pragmatismo político, pues nos podemos felicitar pues, de cualquier actor, de cualquier iniciativa que tenga un impacto sobre la situación de los derechos humanos en México, ¿no? Pero por el otro lado, creo que también eso plantea algún dilema de integridad, de honestidad intelectual, ¿no? Porque para nosotros laicos, creo que no podemos tomar solamente la parte del discurso de Francisco que nos conviene, ¿no? Y pienso en especial a los derechos sexuales y reproductivos. Desde esta mirada, pues lo mejor que podemos esperar de la Iglesia Católica es una mirada comprensiva, compasiva hacia las mujeres que se encuentran en situaciones muy difíciles, ¿no? Pero lo que queremos nosotros es empoderar a las mujeres, ¿no? Y desde este punto de vista, el discurso de la Iglesia Católica todavía se enmarca en un esquema jerárquico de pecado y perdón, donde se infantiliza a las mujeres, pues diciéndole todavía lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Me gusta mucho porque lo que nos dices es, no se vale expulgar el discurso y quedarnos solo con lo que nos gusta. Ajá. Entonces creo que desde la perspectiva laica lo que tenemos que hacer es construir una narrativa de los derechos humanos a partir de los principios que compartimos todos y que son los principios que están plasmados en la Constitución: libertad, autonomía, igualdad, no discriminación. Me parece muy bien y me parece que además nos ayuda también a comprender lo que está pasando. Ya me lo decía Roberto Blancarte hace algunos días en este mismo espacio. Aquí todo mundo va a escuchar lo que quiere escuchar, va a tomar lo que quiere tomar y lo va a utilizar como lo pueda utilizar. Sí. Yo creo que desde la laicidad tienes razón, hay que poner, digamos, los énfasis en los temas, hay que reivindicar cuáles son aquellos ámbitos en los que hay que dar la batalla contra los dogmas religiosos. El de los derechos sexuales y reproductivos me parece fundamental, pero también hay que reconocer que muchas de las cosas que se han dicho en estos días y que ha dicho el señor Francisco, pues son cosas que en efecto tienen que ver con problemas de la realidad mexicana. Así que, Pauline, muchísimas gracias por haber estado de nuevo en tu espacio aquí en Observatorio. Gracias. Espero que nos veamos muy pronto para hacer un balance una vez que esta visita termine claro y obviamente de manera permanente aquí en este programa de TV UNAM. Gracias a usted por habernos acompañado en esta edición de Observatorio. Hablamos sobre todo de corrupción, uno de los temas de los que también ha hecho alusión de manera consistente el señor Bergoglio y que es un tema delicado y muy preocupante no solo para México, sino para gran parte de las democracias contemporáneas. La invito a que entre a la página de 3 de 3, a que lea la iniciativa que están promoviendo este grupo de ciudadanos y si así lo piensa, si así lo considera, a que plasme su firma y sume su voluntad para que esto se convierta pronto en una ley general de la República Mexicana. Nos vemos la próxima semana aquí en TV UNAM a las 9 de la noche, como todos los martes, en Observatorio.